Hola, buenos días a todos. Estamos encantados de estar aquí presentando los premios de Intergif, los premios de interiorismo a los mejores proyectos. Y bueno, lo primero de todo yo me voy a presentar. Yo soy Eugenia del Río, soy arquitecta y he formado parte del jurado de estos premios. Y soy la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Por eso estoy aquí, aunque realmente yo también tengo mi estudio y me están dando una envidia tremenda del concurso que han ganado y de la felicidad que debe suponer para ellos. Bueno, lo primero de todo voy a presentaros a las personas que están aquí y luego ellos presentarán sus proyectos ganadores. Bueno, voy a empezar por Carmen Baselga Fuster, del estudio Carmen Baselga Taller de Proyectos. La verdad es que ellos han presentado la categoría de comercio y es la tienda de Lladró en Nueva York, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto muy interesante, ahora lo vais a ver. A mí lo que más me gustó es el espacio, cómo fluye, parece como una cámara de fotos que va haciendo como imágenes y te invita, ¿no?, a entrar en la tienda y ver lo que allí se expone. Después os voy a presentar a Joaquín Millán Villamuelas, que es del estudio OIO, con dos O's, dos I's, O. Y bueno, presento a los equipos porque aquí están ellos, pero realmente detrás de cada uno de estos premios hay un montón de gente que ayuda, ¿no? Y yo creo que está bien poder reconocérselo, aunque luego ellos hablarán de sus estudios a su vez y os contarán un poco cómo trabajan. Bueno, ellos lo que realizaron es una vivienda, es el interiorismo de una vivienda que ya existía en un edificio y la verdad es que es sorprendente. Con el espacio tan pequeño, cómo consiguen crear ambientes distintos solamente por la intervención prácticamente de lo que hay en las paredes y en el suelo, ¿no? Con cambios sutiles de materiales, el espacio y los distintos ambientes que provocan. También lo veréis luego expuesto en las imágenes. Y por último, en la categoría de Contract, Hasbro Iberia, está aquí Sara Sánchez Roy, del estudio S. Y bueno, aparte de ser un proyecto muy divertido, creo que es un espacio para unas oficinas, para una empresa que se dedica a hacer juegos, y lo que más nos gustó al jurado es esa alegría, esa diversión que transmitía el espacio y la versatilidad que tenía, ¿no?, de que se puede ir adaptando a cómo quiere trabajar cada uno de los usuarios. Y bueno, si os parece, vamos a empezar ya con las presentaciones de los premios. Y bueno, Carmen, ¿quieres empezar tú? Se va a levantar, yo creo, ¿no? Vale. Bien. Y desde allí pues os va a contar un poquito el proyecto para que los veáis y luego cuando estemos haciendo nuestro debate que tengáis en mente o refrescar, si ya lo habéis visto, las imágenes de los proyectos. Bueno, buenos días. Ante todo, dar las gracias a Intergif y a todo el jurado por el premio que me han otorgado, que desde aquí quiero compartir no solo con mi equipo, sino también con todos los interioristas profesionales que hacemos obra a pie de calle, porque creo que sabéis que nuestro trabajo es muy importante. Los locales comerciales están justo en la frontera entre lo privado y lo público. No sé si recordáis las palabras de Jane Jacobs, que decía que cuando las calles de una ciudad transmiten interés, la ciudad entera tiene interés, y si transmiten tristeza, la ciudad entera parece triste. Pues eso es lo que pasa cuando hacemos una intervención mala o floja o de poca calidad en un espacio comercial, o desaparecen los espacios comerciales, como está pasando ahora. Entonces, todo aquello que hacemos va a aportar en positivo al espacio urbano, con lo cual tenemos mucha responsabilidad y bueno, pues por eso quiero compartir este premio con vosotros. Comentar que este fue un encargo que nos hizo Lladró para crear su tienda New Concept en Nueva York. Ellos han tenido anteriormente pues, otros espacios, el último lo había hecho, ¿cómo se llama? Bueno,
es un poco el que hizo Jaime Ayón, Jaime Ayón, que fue un poco el que hizo pues, estos cambios en la esencia de la marca Lladró para mirar un poco de cara a presente-futuro. Entonces, dentro de ese nuevo lenguaje, nueva época, entramos nosotros, hemos colaborado con ellos en stands de feria de cara a París, Maison-Oget, un poco en ese redireccionar la marca y poner de relieve todo lo que es Lladró con producto contemporáneo. Mucha gente tiene asociada la marca a un tipo de producto pues, dirigido a una generación pues, más de mis padres o de otra época muy clásico, y ellos siguen un poco esta línea, pero también han querido hacer un giro para adaptarse a las nuevas generaciones, y ahí entramos. Entonces, la tienda en sí está situada en el Meatpacking District de Nueva York, que es un sitio pues como de muy diseño contemporáneo, donde hay bares, locales de noche, boutiques bonitas, tal. Y un poco pues la idea era entrar en eso, no hacer un comercio al uso. Sabéis que también pues eso, digamos que la forma de hacer comercio ha cambiado. Las tiendas no pueden quedarse en exponer producto de una forma solo que entre por los ojos, porque eso lo encontramos todos en Internet. Entonces, para acercarnos al público desde la calle hay que hacerlo desde la experiencia. Es decir, nosotros lo que hicimos aquí es que buscamos que fuera un proyecto, que la experiencia fuera más completa, de forma que no solo hay una interrelación con el espacio, con los objetos visual, sino también olfativa, táctil y auditiva, ¿vale? Entonces, aquí vemos varias escenas. La estructura del recorrido del espacio es una zona de bienvenida, que es esta zona que está en interacción con la ciudad, que es el acceso, ¿vale? Y luego al fondo hay otras zonas un poco más privadas, una semiprivada, que es la que llamamos lifestyle, que es donde hay como una especie de mostrador, un punto donde hay una cafetera. Era un poco espacio café, o sea, la idea es un poco que la gente entre sin ver demasiadas trabas, vea esta galería que ahora os explico y acabe derivando en esa zona relajada donde uno puede valorar exactamente qué es lo que quiere o dialogar con la persona que hay ahí para asesorarte. Y luego hay una zona más privada, que es esta que viene con los silloncitos y una mesa redonda, que es la que hemos llamado Living Space. Entonces, esta es la que decíamos zona champán, que ahí sí que es donde estarán estas figuras pues de coste más elevado, de elaboración más clásica, más tradicional, y que van dirigidas a un público determinado. Pero eso nos pedían que fuera como privado, o sea, para, digamos, recibir a la gente en una cita ya prevista, y luego que no contaminara, en el buen sentido, al resto del espacio de estos estilos más clásicos. Entonces, todo el desarrollo de la tienda es esta sucesión de arcos que son casi un círculo y que van, no sé si se acaba de apreciar, como desplazándose, no están paralelos uno a otro, de forma que un poco puede recordar al diafragma de una cámara fotográfica analógica, ¿vale? Es un poco como recordar esas instantáneas, remitir a lo analógico, porque al final la porcelana no deja de ser un material tradicional, clásico, con unas características fundamentales de lo artesano, pero no olvidar que estamos en un mundo ya muy digitalizado, que hay combinar tecnología y tradición, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en este recorrido, compartimentar los espacios, y a izquierda y a derecha nos iban quedando diferentes escenarios. En total, un total de 10 escenarios diferentes, y cada uno tenía una temática, pero sobre todo tenía que ver con poner en valor un determinado tipo de producto. Esto nosotros hemos trabajado
codo con codo con el equipo que tienen ellos de retail en la propia empresa y entonces pues nos venía un poco este brief, te daban a veces estos elementos, pero luego a lo mejor a nosotros se nos ocurría combinarlos o mostrarlos de otra forma o un poco más transgresora, precisamente para que tuviera, para que fuera más impactante, ¿no? Como por ejemplo, pues la que se ha convertido en imagen icónica, que es la máscara, que creo que ha salido antes. Es ellos tienen una colección de máscaras y entonces lo que hicimos fue, en esta escena de aquí combinamos unas lámparas diseñadas por Marcel Wanders, que son todas de porcelana, que también es una maravilla, circulan vídeos en internet de cómo están hechas y es una maravilla, y combinar esto con la presencia supuesta de una persona, que es un maniquí en realidad que diseñamos y hicimos mediante impresión 3D para que tuviera esa postura que queríamos y tal, que está leyendo y al mismo tiempo está luciendo esa máscara Lladró. Obviamente esas máscaras son para colgarse en una pared, pero a la hora de poner en escena hay que ser más arriesgado y hacer un poco que la gente, para hacer que la gente se fije más. De hecho, se acabó convirtiendo un poco en una especie de fotocall, porque la gente se sentaba al lado y se hacía fotos con el maniquí, ¿no? Justo enfrente de este, si pasamos a la general, a la otra diapositiva, podemos ver que ese estaba enfrentado con otro equivalente, que está por aquí abajo, que es este de aquí, donde ella está tapando a una chica sentada que está leyendo, ¿vale? Bueno, allí podéis ver más cosas y también en internet, si ponéis mi nombre y Lladró, salen un montón de referencias y de artículos que se publicaron. Entonces, la chica está leyendo y la chica va mimetizada con las rayas que lleva toda esa colección de máscaras que vemos al fondo. Pues bueno, un poco fueron esos diferentes juegos. En este otro escenario, pues por ejemplo, el visitante lo que puedes ver, los diferentes materiales que se usan en la creación de las piezas de Lladró y al mismo tiempo puedes viajar a la fábrica de Lladró, la única en el mundo que está en Valencia. Entonces es un viaje, una visita virtual a un recorrido y a través de la tecnología. Luego en algunos espacios jugamos en este de aquí, este tipo de lamparita se llama Firefly, pues ahí jugamos un poco que cuando te acercas hay un sensor que te detecta y entonces se va encendiendo una, apagando otra, así, y va jugando un poco a lo que es una ¿cómo se llama? La Firefly es una luciérnaga, ¿vale? Entonces hace este juego de las luciérnagas. Esto está a la entrada, diseñamos un ATM, o sea, una especie de cajero de abrazos. Y esto era porque Jaime Ayón diseñó, y justo se presentaba ahí, esta pieza que se había presentado recientemente, un autoabrazo. Entonces, esta pieza hay varios colores. Creo que 3 modelos, pero con combinaciones de color diferentes. Y entonces, aquí en el ATM jugabas según ibas poniendo una serie de características tuyas, te decía qué abrazo te correspondía. Entonces, bueno, era un juego también que hace que te fijes más en el producto. Entonces, al final, todo el recorrido se convierte en una especie de visita experiencial, una especie de, como si fuera una galería de arte, pero donde realmente pues, puedes adquirir de una forma, pues bueno, tienes todos los precios, ¿vale? Desde un mínimo, obviamente, pero acercar a la gente. Ellos juegan también mucho con hacer eventos e invitar a un DJ, invitar a un artista urbano de allí para, en un momento dado, invitaron a un artista nigeriano que se llama Loulu, que allí está muy de moda, y pintó todo el suelo de la entrada. Y luego pues, le encargaron una figura. Bueno, al final también son espacios donde nosotros hemos hecho nuestra propuesta, pero son también un poco tabula rasa para que en un momento dado intervengan otros artistas según el momento del proyecto. Y lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Carmen.
La verdad es que me ha encantado tu explicación, ¿eh? Además, todo lo que explicas y lo que habéis intentado hacer realmente lo habéis conseguido, ¿no? Es decir, es lo que se transmite cuando se ve vamos, yo no he estado, pero simplemente las imágenes es exactamente lo que transmite. Yo creo que vamos a pasar ahora a ti, Joaquín, porque creo que es un cambio de registro, ¿no? Vamos a residencial y creo que además es un tema completamente distinto y simplemente por el espacio, por la economía, por el lugar, por el uso, y creo que nos va a dar mucho más juego, ¿no? Y bueno, pues cuando quieras nos explicas tu proyecto. Perfecto, pues... Hola, ¿se oye bien? ¿Se oye? Vale, perfecto, gracias. Pues bueno, voy a contar un poco los secretos que hay detrás de Casa Tour, que es un pequeño apartamento en Carabanchel, aquí en Madrid, que es el típico proyecto que poco puedes esperar de él y que de repente pues conseguimos sacar mucho jugo, y la verdad que ha dado mucho juego y bueno, y nos ha dado un premio, por lo que estamos encantados. O sea que de un encargo tan pequeñito, que normalmente son muy poco rentables, dan muchos dolores de cabeza, pues conseguir al final, con una buena relación con el cliente y con mucha imaginación, pues bueno, salió una cosa por lo menos vistosa. Para empezar, el nombre es irónico, Casa Tour. Esto es un secreto que no he contado nunca a nadie, es la primera vez que presentamos este proyecto. Nosotros es como ordenamos los proyectos internamente en el estudio, le ponemos pues 3 letras y unos números y tal, ¿no? Casa Tour, Casa FAM, Casa Paz, Casa Lab. Bueno, pues entonces Tour viene de una conversación al ir a ver el proyecto, el espacio, con la cliente, que es una chica peruana, arquitecta. Y lo estuvimos viendo y de risas decía: me he comprado un apartamento chiquitísimo en Carabanchel, me ha costado todo el dinero que tenía, pero es solo una habitación con una ventana al fondo. Y estábamos ahí, bueno, pero esto parece como el tubo de la risa. Pues Tour es el tubo de la risa. Entonces lo llamamos así un poco irónico, ¿no? Porque literalmente es un espacio estrecho que, poniéndote así, casi que tocas las 2 paredes, y un balcón al fondo. Eso es todo. Era una vivienda que había sido ocupada, entonces estaba totalmente destrozada y no había más. O sea, era casi como un no lugar para empezar, un sitio sin nada, ¿no? Entonces, quisimos hacer ahí una vivienda funcional. Ella nos dijo: haced lo que queráis, y se pasó un poco dejándonos tanta libertad. Entonces, pues aplicamos un poco las estrategias que tenemos en el estudio para trabajar con los espacios y a la hora de diseñar. Somos un estudio de arquitectura que también trabajamos mucho el interior, hay diseñadores de interior en nuestro estudio. ¿Por qué? Bueno, pues porque trabajamos mucho la vivienda a medida. Entonces, yo no sé dónde está el límite entre la arquitectura, el diseño de interior, cuando estás diseñando una casa, un hogar para alguien, ¿no? Entonces, pues hemos ido aprendiendo bastante. Me parece un mundo fascinante todo el tema del diseño de interiores, el juego con materiales. Creo que aportan muchísimo a la arquitectura y sobre todo a la arquitectura cercana, a la arquitectura que tocas, la de detalle, donde vives, donde estás. Entonces, en este apartamento, pues el espacio se configuró a base de mobiliario, color y material. Y ya está, es la misma habitación vacía que nos encontramos, es la que tenemos al final, y decidimos, digamos, distribuir un poco los distintos usos que tendría un apartamento, pues para una chica joven, si acaso pues una parejita como mucho puede vivir aquí, que separamos el cuarto de baño para dar cierta intimidad, con un muro, el único tabique que tiene el apartamento, que aprovechamos para que fuese la trasera de la cocina, y metimos ahí todas las instalaciones. Y el resto vacío. Vacío, pero lleno de carpintería, de materiales, de luz, las paredes, los 2 muros laterales que te enfocan hacia el único balcón del apartamento. Trabajamos mucho con carpinteros diseñando cada una de las piezas. Son todo piezas a medida, cortadas y diseñadas un poco por nosotros, donde hicimos estas formas un poco extrañas que son... Es un material de madera bastante barata, con colores estándar, que lo utilizamos como una especie de collage en las paredes, combinado con cerámica.
quisimos jugar con una marca en particular, Wow Ceramics, porque nos gusta, vamos cambiando un poco de registro, y en el estudio, pues en este caso, nos gustó mucho la colección de esta marca. Creo que es una marca que aporta un diseño fresco, diferente, y como dibujando el proyecto nos salían muchas cosas curvas. Todo viene de un cuaderno, o sea, todos los proyectos los hacemos dibujando y haciendo collages, metiendo colores. Pues esas formas curvas vimos que maceraban muy bien con estas piezas cerámicas, ¿no?, que se eligieron. Utilizamos materiales en sitios donde no se espera que estén. El constructor, cuando veía esto, dice: pero si esto es un baño grande. Pues puede parecer un baño grande porque está todo lleno de cerámica, cubierto, y es a propósito que el salón de la casa se cubre con un material que tú no esperas en un salón. Puedes creer que estás como en un patio andaluz, con su zócalo, con esas sillas elegidas a propósito de exterior, de terraza. El suelo parece un mosaico, que también con el suelo lo que utilizamos, también de la misma marca, de Wow, utilizamos unas especie de teselas que son como alfombras, que nos sirven también para dividir un poco cada uno de los espacios. Por orden, desde la ventana hacia adentro estaría el dormitorio pegado al balcón, que es esto que tenemos aquí. Luego después una pequeña zona de estar, todo es pequeño, o sea, no hace falta que ponga pequeño delante porque todo es pequeño. La zona de estar enfrentada a un espacio donde se puede poner una televisión, y luego la zona de cocina y comedor, y no cabe más. Entonces, la división espacial se hace gracias a este collage y esta mezcla entre cerámica y madera. ¿Por qué el color? Porque nos sale siempre el color. No sé por qué nos gusta mucho el color. Creo que el color aporta muchísimo a la arquitectura y es una capa más que damos a todos los trabajos que hacemos. Nos gusta mucho trabajarlo y creo que es una de las grandes herramientas a la hora de diseñar. O sea, el color, cuando entras en una casa así y tu día a día es en un espacio lleno de texturas, de matices de este tipo, te da pues alegría. O sea, son espacios que es agradable vivir, o al menos es lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creo que el color aporta muchísimo. Y bueno, todo se hizo en un presupuesto muy bajo. Nos pudimos permitir el hecho de utilizar cerámica. Obviamente aquí hay un extra coste en cerámica, en sitios donde no se pone, porque era muy pequeño. Entonces, al ser muy pequeño, pues bueno, un poquito de esfuerzo más en el tema de cerámica se podía hacer. La cocina es de Cubro, es de IKEA, cubierta con una empresa que hace, se llama Cubro, que panela estas cocinas, y trabajamos con ellos para utilizar pues eso, una cocina barata, estándar, IKEA, personalizándola con estos materiales, siguiendo un poco el juego también de las otras cosas que hicimos con carpinteros. Y eso es todo, no tiene más este proyecto. Gracias. Bueno, antes de pasar a Sara, que es el último proyecto que nos van a explicar antes de hacer la mesa de debates, me da pena porque Carmen se va a tener que ir muy pronto y entonces me vas a disculpar que pase un momento a ella, porque hay dos temas de tu intervención que me han parecido muy interesantes. Uno es pues que realmente el comercial está en la ciudad y es lo que crea ciudad y es lo que crea sociedad e interrelación entre las personas, ¿no? Por culpa de la falta de residencial, de la falta de viviendas y de que a veces no es muy económico el tener locales comerciales y da mucha más rentabilidad a la vivienda, en las ciudades está desapareciendo el local comercial. Y no es solo el local comercial en sí, sino lo que transmite, ¿no? El que realmente cuando entres en un local, en un bar, en una tienda, estés en otro mundo, ¿no? Y eso da mucha riqueza a la sociedad. Entonces, bueno, un poco que si queréis preguntarle o algo. Y luego otro tema que también me ha encantado de tu intervención es que el interiorismo de tu local, del local vuestro,
propicia el giro que ha dado la marca, ¿no? La marca en un momento dado cambia de lo que realmente tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en Lladró y el interiorismo le acompaña y refuerza ese cambio que quieren los propietarios. No sé si queréis comentar algo, ¿quieres decirme algo al respecto antes de irte? Bueno, pues por un lado, sí, respecto a lo que dices de la calle, Sí. es verdad, o sea, sabía pues eso, que los arquitectos además eso también lo apreciáis, ¿no? El hecho de trabajar a pie de calle y trabajar con respeto y aportando, ¿no? Entonces, pues eso me parece también casi tema de debate para una otra mesa redonda, ¿no? Pero sí que me parece un poco que teníamos que, bueno, nosotros que nuestro trabajo es ingenio y tendríamos que pensar a ver de qué forma un poco podemos colaborar ahí, porque si no se nos van a quedar ciegas las calles si se destinan solo a viviendas o a, ¿sabes? Un poco, a ver qué pasa. Y luego, pues, ¿qué era lo otro que has comentado? Bueno, o sea, la capacidad que tiene el interiorismo para transformar sí. la marca, ¿no? Sí. La imagen de marca Sí. que tenemos todos en la cabeza. Sí, esa es otra, que es que realmente el diseño es una herramienta de transformación, el diseño en cualquiera de sus variantes, ¿no? Y el diseño de interiores pues tiene una responsabilidad grande y tiene una capacidad de ayudar a transformar y a guiar. Muchas veces cuando hemos empezado a lo mejor con ellos ha habido como mucho brainstorming porque tampoco sabían, estás como moldeando, ¿no? y ayudando, o sea que realmente sí que es importante nuestro trabajo en ese aspecto. Y luego, por añadir algo más, que se ve lo bonito, pero también tú también has hecho un guiño a eso, ¿no? Que luego no es nada tan fácil, o sea, al final son muchas horas de darle vueltas, de trabajar, y luego también la ejecución es otra parte. Trabajar en el extranjero no es fácil. Ahí teníamos un ingeniero a pie de obra, hacíamos a veces un zoom a las 2 de la mañana nuestras para poder estar un poco en constante contacto con ellos para que se ejecutara bien. Luego, los modos de trabajar de un lugar a otro varían y de un continente a otro pues bastante más también. Ahí la mano de obra es muy cara, tuvimos que pues trabajar mucho se construyó casi todo aquí, se llevó en containers y luego allí, pues sí, obviamente se hizo falta mano de obra para terminar, o por ejemplo electricistas o fontaneros o instaladores de ese tipo sí que se contrataban localmente. Pero bueno, que tampoco ha sido un camino de rosas, aunque el resultado es bueno. Bueno, me despido. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y a vosotros enhorabuena. Y nada, Igualmente, pues, Carmen. nos vemos. gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, yo me he guardado 2 preguntas para Joaquín, pero antes yo creo que Sara le toca explicarnos un poquito su proyecto y luego organizar un debate, aunque nos estamos alargando bastante, pero bueno, yo por lo menos hay una serie de preguntas que yo les quiero hacer y alguna que a lo mejor queráis hacer desde el público. Pues nada, Sara, cuando quieras. Cuando me preparen Sí. el proyecto. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Estamos súper contentos porque, como Carmen ha dicho, en nuestro caso el proyecto ha sido un proyecto muy complejo porque, como bien ha dicho ella, al final todo lo que hay detrás de cada proyecto no se ve. Yo he intentado preparar una presentación donde veáis un poco la evolución del proyecto. Y estamos encantados porque hemos trabajado en equipo muy duro para que este proyecto se consiguiese, no solo al final en cuestión económica, sino en timing y sobre todo en las perspectivas que tenía el cliente de ese proceso. Os cuento un poco. Doblés es un estudio multidisciplinar, hacemos proyectos de toda categoría, desde arquitectura, ingeniería. Trabajamos mucho la parte de branding y yo creo que eso es un valor añadido que tenemos, que sabemos estudiar muy bien la imagen corporativa de cada proyecto e implantarla en los espacios, y creo que es uno de los motivos por los que ganamos este concurso, porque al final este proyecto fue un concurso a 20 estudios a nivel nacional y
y realmente fue una apuesta muy atrevida la que hicimos, porque sabíamos que era una apuesta muy arriesgada, pero quisimos hacerla y al final, bueno, pues resultamos un poco los adjudicatarios de este proyecto. No sé muy bien. No. ¿Ya? Vale. Bueno, pues en nuestro caso creemos que el diseño tiene dos vidas, porque cuando nosotros estamos diseñando en el estudio nos imaginamos que ese proyecto va a ser de una manera, lo trabajamos para que sea de esa manera y cuando lo entregamos al cliente empieza su segunda vida, ¿no? Entonces, por eso creemos que al final el creador se lo imagina con unas vivencias que luego el que lo va a disfrutar adquiere pues, otras muy diferentes. Con lo cual es una expresión de valores. Esto es un poco los que os he contado mientras preparaban la presentación. Y bueno, pues actuamos en un montón de zonas, ¿vale? Hasbro, que es el proyecto que vengo a presentaros, no sé si lo conocéis, pero bueno, es a nivel mundial el número 1 en entretenimiento y juguetería. Entonces, cuando nos llegó el encargo, los primeros condicionantes fue: queremos un showroom en unas oficinas de 800 metros. Entonces, al hilo de lo que comentaba Carmen Baselga, a nosotros nos ha pasado un poco a la inversa. Hasbro está en un edificio de 10 plantas en una de las calles más icónicas de Valencia, pero está en la 6ª planta. Entonces, no está a pie de calle. Pero los clientes de Hasbro realmente son las grandes cadenas, tipo el Corte Inglés, Entonces, cuando el cliente necesitaba que al entrar en sus oficinas no viese unas oficinas al uso, viese un showroom donde poder ver todo lo que hace, el know-how de la compañía y, sobre todo, esa parte de diversión y entretenimiento que tiene la propia marca. Entonces, si no lo conocéis, pues bueno, son los creadores de Peppa Pig, Mr. Potato, Monopoly, no sé, es que es una infinidad tan grande que no pararía. Y nos dijeron, tenéis total libertad para elegir qué entretenimiento o juguetería queréis implementar en el espacio. Eso sí, luego tendréis que justificarlo, etcétera. Entonces, nosotros elegimos, este es el layout de la planta, y elegimos dragones y mazmorras. ¿Por qué? Porque teníamos un condicionante muy grande. Este pasillo que veis ahí es un pasillo comunitario del edificio. Entonces, no podíamos intervenir más allá del propio revestimiento y poco más, porque obviamente son usos comunes. Y todo lo demás es el escenario ya que vamos a tener. Entonces, si conocéis el juego de dragones y mazmorras, sabéis que son territorios, que cada uno de esos territorios está compuesto por diferentes mazmorras que entre ellas se protegen entre sí. Pues un poco ese es el ejercicio que hicimos de cara a la compartimentación y zonificación de los espacios. Ahora bien, otro de los condicionantes es no quiero puestos fijos. Esto ya sabéis que en las oficinas está a la orden del día. Entonces, creamos personajes y le dijimos a los empleados, depende de cómo te vayas a sentir cada día, vas a ubicar en un territorio. Si te sientes guerrero, te irás a la zona Nerf, porque esto es un campo de batalla. Si sientes que estás creativo, irás a la zona Play-Doh, porque todos sabemos que con ese juego de plastelinas creamos todo lo que somos capaces de crear. Entonces, adentramos no solo al cliente que va a visitar esas oficinas, sino al empleado en ese propio juego. Y formamos realmente un tablero de una conexión de juegos entre sí que al final forman Hasbro. Aquí os he puesto el layout un poco de cómo le presentamos al cliente esa zonificación de los espacios y cada marca dónde iba a estar ubicada. Porque al final son 800 metros con 70 puestos de trabajo en un open space. O sea, es decir, no tenemos tabiquerías. Con lo cual, toda la parte de implementación de materiales acústicos, de reverberación, teníamos otro condicionante muy grande que es la altura. Esto es el lienzo en blanco que teníamos, ¿vale? Además, es un edificio muy icónico porque tiene como dos arcos en la fachada, con lo cual
la luminosidad de esas oficinas era completamente durante todo el día. Pero tenía un condicionante muy grande. No cumplíamos con los 2,50 de altura que necesitamos para poder habilitar unas oficinas. Con lo cual, si lo veis aquí, os he puesto imágenes del proceso porque tuvimos que picar el suelo y toda la instalación eléctrica hacerla por el suelo. Con lo cual, ¿eso qué implica? Que tenemos que marcar y tener muy claro qué puntos, dónde sacar puntos y en qué cota exacta tienen que salir. Otro de los condicionantes, claro, con 2,50 yo no puedo poner toda la climatización y calefacción por techos, con lo cual pusimos consolas de pared. Entonces hicimos un cálculo donde las consolas de pared luego estaban ocultas, ahora lo veréis, en las paredes que luego trasdosamos y se quedaron ocultas en paredes con sus impulsiones y retornos. Y el único conducto que pusimos en el techo fue el de la recuperación, el de ventilación. Que este sí que es el único conducto que atraviesa todo el espacio y, bueno, pues sector de incendios, emergencias y todo esto va por la canaleta, pero al final es un techo limpio que nos permitió poder cumplir con la normativa vigente. Yo creo que otro de los rasgos que llevó al cliente a decantarse por nuestro proyecto fue porque vinculamos la compañía con el arraigo valenciano. Ellos tienen sedes a nivel mundial en todos los países y cada una utiliza unos juegos, cada una el diseño es completamente... Pero en esta quisimos hacer un poco un guiño al arraigo valenciano. Al final, la vareta de madera tan utilizada en restaurantes, obviamente en fallas, y contratamos al artista fallero Manolo García, que normalmente es el artista que siempre diseña las fallas que se ubican en la plaza del ayuntamiento y normalmente se le encargan todos los proyectos de vareta de madera que hay en restauración, en comercios, en Valencia. Este fue una de los handicaps que creo que llevó también al cliente a saber que tenía un valor añadido. De hecho, hicimos el dragón, o sea, de Dungeons and Dragons, que ahora os explicaré un poco, lo hicimos con vareta de madera, que necesitamos a 80 personas para poderlo subir todo a una, porque se fabricó en una nave y ya sabéis que la vareta son 5 milímetros para que no se partiese a la hora de instalarlo. Otra de las cuestiones que en obra nos llevó fue los 650 lunares en la zona Twister que los roturistas tuvieron que instalar. Entonces, yo creo que en las reuniones con el cliente, en el caso de Carmen Basalga Proyecto, la ejecución estaba allí, en Nueva York. En nuestro caso, la ejecución estaba en Valencia y el cliente era americano, con lo cual nuestras visitas de obra eran todas a través de videollamadas. Había que mostrarle al cliente, mediante las videollamadas, todas las cuestiones que iban apareciendo durante el proceso de la obra, que tampoco fue fácil, porque muchas veces se planteaban si se podía ejecutar. Y bueno, yo creo que esa confianza que el cliente tiene en la persona encargada del proyecto es fundamental para que todo luego salga como debe salir. Os he puesto varias imágenes más de obra para que veáis un poco los procesos. Al final es un espacio que era diáfano, pero que había que darle ese divertimento. Y estas son fotos ya del proyecto. Este es el pasillo de áreas comunes que os comento. Como teníamos techos bajitos, pues lo que hicimos también fue incorporar unas placas de Sibu en formato espejo onduladas. Los techos eran súper irregulares y entonces con esto regularizamos. Al mismo tiempo creamos ese aro de vareta de madera que realmente es una media luna, pero con el espejo se genera ese aro completo que acompaña y entonces entramos al efecto wow del acceso a las oficinas, que, como os he comentado antes, tenían que ser unas oficinas showroom. Entonces, el acceso está generado por este dragón y a los dos lados pues tenemos las taquillas de los 70 empleados que sirven de exposición de cada uno de los productos de la marca.
En planta, no sé si os acordáis, pero en planta esto es Mr. Potato, porque realmente tenemos como la sonrisa, ¿no? La sonrisa, que también además es la sonrisa del logotipo de Hasbro, porque sabéis que tiene esa sonrisa. Las 2 cabinas que son salas ágiles hechas de vareta de madera son para reuniones informales, y luego ese abrazar la zona de recepción y de atención al cliente que envuelve un poco todo ese rostro. En este caso, al ser un open space, todo está tratado a nivel acondicionamiento acústico, desde los pavimentos vinílicos hasta los materiales fonoabsorbentes que utilizamos, las maderas, todo en general. Esto es la zona de office, que incluso hasta los electrodomésticos estaban llenos de lunares. Y luego la pared de Jenga, pues eso fue una complejidad bastante grande, porque el que conoce Jenga sabe que saco una pieza a ver si no se me cae la otra. Entonces, no es una pared lisa, es una pared volumétrica. Y quisimos hacer ese juego y se fabricaron 450 tacos de madera de diferentes espesores, colocados uno a uno. El rey del Monopoly, bueno, pues al final esto hacía un poco relación a lo de construir edificios, construir espacios, y hace un poco un guiño a ese juego de volúmenes. Y la zona Play-Doh, pues es la zona un poco de acceso a la sala de reuniones, que son las salas trivial. Entonces, queríamos darle un poco de privacidad a esa zona de paso, y cómo no, pues construimos unos maceteros con pool noodles, que los llamaban los americanos, que en realidad son tubos cilíndricos de material acústico. Esta es otra de los espacios. Todo esto al final es acondicionamiento acústico, pero de una forma creativa. Aquí también los instaladores, es muy importante también que los instaladores estudien el proyecto y lo hagan, porque en este caso, pues, montaron 200 tubos y les tocó desmontarlos porque los habían montado rectos, entonces no generaba ese efecto que nosotros queríamos. Entonces, al final, ese juego de instalación coordinado con la ejecución es muy importante. Las salas Trivian son salas de reuniones que además son salas de exposición. Entonces, lo que querían era un poco versatilidad, que se pudiese utilizar para diferentes momentos y eventos. Y entonces, en una de ellas se diseñó una grada en 2 alturas, con esos quesitos del Trivial, ¿vale? que tiene ese tablero de juego, y la otra se diseñaron unas mesas que realmente son móviles, entonces las puedes ubicar en forma circular alrededor de la columna o de forma aleatoria. Tienen cortinas acústicas para cuando se requiera de mayor privacidad, y luego está el famoso bus de Peppa Pig, ¿vale? Que si lo conocéis, pues bueno, está todo personalizado con cabinas acústicas para el uso. Esto es otra de las imágenes del showroom que te acompaña a la zona del office. Y luego los baños, pues como queríamos darle un toque como más, pues eso, como más sensorial y tal, utilizamos My Little Pony, que bueno, que son todo como colores muy pastel, y los diseñamos, pues bueno, si conocéis el logo, al final sabéis que los ponis siempre están rodeados de esos arcoíris de colores pastel. Y dentro, pues cada uno de ellos tiene una gama cromática diferente. Y este es el campo de batalla. Entonces, en el campo de batalla ubicamos los puestos de trabajo, todos envueltos por unas estructuras que son metálicas porque sirven de exposición de producto. En este caso están las balas porque realmente hicimos un vídeo con un campo de batalla y disparamos uniéndonos al juego. Y luego la parte de arriba realmente se utiliza como paneles acústicos para la absorción del sonido. El túnel de Magic, pues bueno, al final es que debemos conocer un poco los juegos para saber que Magic también tiene 5 universos. Entonces, cada uno de los universos es de un color.
y todo gira en torno a esa gama cromática. Entonces, digamos que conectamos la zona de recepción con otra de las áreas, con gráficas y paneles retroiluminados con esos universos. Seguimos con Transformers, que obviamente pues tecnología, todo líneas rectas y muy galáctico todo. Y así se trasladaron, como la persiana, los logotipos, incluso las luminarias se hicieron a medida con una composición geométrica. Este es el área Conecta 4, que al final es una cortina que se hizo con discos acústicos y se personalizó para envolver esos 4 puestos de trabajo. Y no me quiero enredar mucho más, y este es el equipo un poco que hemos formado parte de la participación de este proyecto. Gracias, Sara. Es impresionante. La verdad es que nos va a quedar muy poquito de preguntas, pero la verdad están tan bien expuestos los 3 proyectos. La calidad de todos los proyectos que se presentaron al concurso es inmensa, ¿no? Estos, la verdad es que era bastante unánime que nos gustaban mucho los 3 proyectos que se han premiado, ¿no? Pero la verdad es que al verlos y presentarlos a mí me gustan mucho más. Hay un montón de espacios que no nos habíamos dado cuenta o de ideas y al ver la explicación de ellos enriquece mucho, ¿no? Un poco por hablar con Joaquín, aunque bueno, podéis sentiros libres de hablar cuando queráis, ¿no? Antes de entrar habíamos estado hablando que me decía, cualquier proyecto, si no tuviéramos cliente ni tuviéramos ningún condicionante económico ni de normativa, sería mucho más fácil. Y yo le he dicho, yo creo que al revés, ¿no? Son todos esos condicionantes, todas esas dificultades, es lo que enriquece más un proyecto, ¿no? Y precisamente en el vuestro, en Casa Tour, yo creo que el espacio tan reducido ha tenido que influir muchísimo en toda la creatividad que habéis hecho en un espacio tan pequeño, ¿no? Ellos es al contrario, tenían tanto espacio y tanto programa que lo difícil es coger ese programa y reducirlo porque hay mucha más cantidad, ¿no? de ideas, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que los condicionantes te influyeron? Por ejemplo, sí, la gama cromática que elegiste, ¿tiene algo que ver con el cliente? ¿Fue algo vuestro? La gama cromática no, realmente no tiene que ver con el cliente. O sea, obviamente es fundamental entender al cliente y más cuando trabajas como hacemos nosotros muy habitualmente con vivienda, todo tipo de vivienda. O sea, pones al usuario final en el centro del proyecto. Entonces, todo lo creas alrededor de esa persona y lo que esa persona te transmite, cómo le gusta vivir, cómo es, etcétera, ¿no? Entonces, también si trabajase, que algún proyecto comercial también hacemos, aunque hacemos mucha más vivienda, pues igual, la marca, cómo es esa empresa, qué valores quiere transmitir. Lo que sucede es que en este caso tuvimos la gran fortuna de que nos dijo, haced lo que queráis. Y eso pasa muchas veces. Eso es muy raro, muy raro. Entonces, por eso este proyecto realmente como que no nos cortamos. A veces tienes que, bueno, pues por contactar a esa persona, porque es tu cliente y tienes que hacer lo que esa persona tiene un poco en mente y darle forma, pues condiciona el proyecto. Y hay clientes mejores, clientes peores, clientes que te dejan trabajar, clientes que se meten mucho en el proyecto y terminas por decir, pero ¿por qué has contratado a un arquitecto si lo estás intentando hacer tú? Entonces, bueno, la relación con el cliente es muy importante para el proyecto y algunos tengo que son maravillosos y otros que no me ve nadie ahora, no está ninguno por aquí, pero que sí, lo complican un poco las cosas, sí. Bueno, otro tema que a mí me gustaría hablar, ¿no?, es la sostenibilidad, pero la sostenibilidad no, o sea, para mí, ¿no?, y para lo que supone es ser respetuoso con el medio ambiente y sobre todo ser respetuoso con las personas, porque es un sentido de la sostenibilidad más amplio. No estamos hablando solo de la huella de carbono que vayamos a dejar o de la eficiencia energética que tienen nuestros proyectos, sino la sostenibilidad en el hecho de crear espacios flexibles que se adapten a todo el tipo de personas,
que puedan cambiar con el tiempo y que sean un poco igualitarios con respecto a las condiciones que hay económicas y sociales en la sociedad actual, ¿no? Con respecto a ese, el proyecto vuestro, entiendo que habéis creado un espacio muy abierto, muy flexible, que se puede adaptar a las distintas sensibilidades de las personas que van a trabajar allí, ¿no? ¿Es así? De hecho, uno de los condicionantes previos es que tuviésemos muy en cuenta la parte de sostenibilidad, la parte de economía circular. De hecho, bueno, pues hay reutilización de algunos materiales de las antiguas oficinas que están camuflados, pero están ahí. Sobre todo en el uso de materiales, sí que los clientes fueron muy rotundos al decirnos que necesitaban las certificaciones de todos esos materiales para tener en cuenta, al final es una compañía que su know-how es esa sostenibilidad. O sea, los juguetes se diseñan, se fabrican de forma sostenible porque se reutilizan esa cadena que tienen de producción. Entonces, eso debía estar sí o sí implementado en el espacio. Entonces, al final, todos los materiales con los que hemos trabajado se han estudiado y todos y cada uno de ellos tienen esa parte de proceso sostenible, de economía circular y un poco de lo que se demanda hoy en día. Sobre todo yo creo que a nivel corporativo. Nosotros que realmente en el estudio casi todo trabajamos la parte corporativa, restauración, etcétera, vivienda de vez en cuando, pero casi todo comercial, es uno de los hándicaps que tenemos siempre a la hora de diseñar. Porque tampoco es fácil, porque al final la parte sostenible también implica, o sea, también va ligado a la economía a día de hoy. Muchos elementos sostenibles son más costosos que otro elemento. Entonces, ese baremo, ¿no?, entre cómo llevo la sostenibilidad con los presupuestos que el cliente me está solicitando, pues al final es ese juego, yo creo que lo que le da valor al proyecto también. Sí, bueno, es verdad que siempre se atribuye a un proyecto sostenible y deficiente que va a tener un coste más elevado, pero la realidad es cada vez menos, ¿no? Simplemente el hecho de que hayáis elegido materiales y artistas de la zona que os han hecho pues un poco todo la parte material del interiorismo, pues eso es una manera de ahorrar, ¿no?, en costes, no solamente en costes vuestros, sino costes a la sociedad, ¿no? Joaquín, un poco me gustaría que hablarais un poco del proyecto del otro, ¿no? Es decir, que como es tan diferente, ¿no?, el uso y el espacio, no sé, ¿qué te ha llamado más la atención del proyecto de Hansgrohe y al revés, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti del proyecto de Joaquín, la Casa Tour? Pues el planteamiento tan divertido, ¿no? Sí. Es decir, y sobre todo hacer ese zoning e inventarte como un mundo en cada una de las piezas y rincones, pues me parece bastante interesante. Como es que es súper chulo, ¿no? O sea, te ponen, venga, este rincón, pues esto es relacionado con esta parte, muy relacionada también con la empresa, escuchando lo que ellos son, lo que ellos venden y tal, y cómo cada rinconcito pues tiene su propia vida. Eso, vamos, es súper chulo trabajar en un proyecto así. Pero lo tiene tu proyecto también, ¿eh? Porque realmente has ido zonificando las cosas. A mí es lo que más me gustó del proyecto, ¿no? Y parece como decorados pequeñitos para cada uno de los usos que se le da a la vivienda. Yo creo que a mí el proyecto de esta vivienda me gusta por dos cosas. Una, porque creo que, aunque él no sé si lo admite, creo que ha llevado al cliente donde él ha querido. Sí. Y eso no es fácil. Sí. O sea, es que no es fácil, porque no es fácil que un cliente se atreva a tener una vivienda que va a durar mucho tiempo. Porque una cosa es un comercio, que sabes que con los años la marca se renueva, etcétera. Una vivienda, sabemos que cuando la diseñamos es con vistas a mucho tiempo. Entonces, creo que ha llevado al cliente donde ha querido, y el uso y sobre todo el uso de la gama cromática, que creo que está muy conseguido por la luz natural que entra, que al final que potencia o sea, creo que potencia todavía más esa gama cromática que ha utilizado. Sí, o sea, obviamente a un cliente nosotros intentamos
meter la arquitectura siempre en todos los proyectos como podamos y muchas veces hasta casi de tapadillo para que no nos fastidien determinadas cosas que nos interesan mucho de un proyecto e intentamos sobre todo enseñar al cliente lo interesante que puede ser hacer una cosa diferente. A veces te lo compran, a veces no. En este caso hubo suerte y sí que lo entendió. El uso cromático, fíjate, pensando un poco en eso, esta chica es peruana, entonces su realidad, donde ella ha crecido, pues hay otras paletas de colores mucho más vivos, potentes, etcétera, de los que podemos tener aquí. Seguramente a una persona no peruana no podríamos haber llegado tan lejos con el color. O hubiese sido más otro complejo. color, Sí, otra sí, cosa, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues es interesante esos diálogos, cómo evolucionan. Porque vosotros, la idea de crear los espacios cada uno con un juego distinto, ¿es algo que se hace en las otras oficinas o era algo nuevo vuestro del proyecto este? De hecho, nosotros, antes de hacer la propuesta, obviamente, pues como todo el mundo, estudia el resto de proyectos. Entonces, quisimos diferenciarnos precisamente de eso, porque quisimos que el cliente entrase en el juego. Porque muchas veces diseñas oficinas donde el cliente o el propio empleado no es partícipe de ese ADN de la compañía. Y lo que quisimos hacer es meterlo de lleno en ese proyecto. Y realmente la primera videollamada es ¿tú cómo te sientes hoy? De esta paleta de este entretenimiento y este juguete que tienes, ¿tú cómo te sientes hoy? Y tú, y tú. Entonces fuimos metiéndolos un poco en que realmente asumiesen lo que venden día a día. Porque al final ellos venden día a día esos productos, pero muchas veces sin esa visión interna de, ostras, ¿qué es lo que estoy vendiendo realmente? Porque estoy vendiendo una experiencia, estoy vendiendo un momento jovial, de divertimiento con familia, amigos, equipo, que también es un poco lo que quisimos hacer ahí, es formar equipo. Que hoy el equipo Nerf se siente así porque está luchador y con ganas de comerse el mundo. Bueno, me he pasado el tiempo, no sé si puedo disponer de un poquito más. Sí, perfecto. Mira, ahora me gustaría un tema, me parece que lo has dicho tú, ¿no? Lo de colocar a la persona en el centro del proyecto, ¿no? En realidad, sobre todo las viviendas, es una cosa muy, muy personal, ¿no? Y es cierto que cuando haces vivienda para alguien concreto, piensas mucho en el programa y en lo que necesita, ¿no? Otras veces hacemos vivienda, no sabemos quién lo va a ocupar y es un poco menos personal. Pero una vez que ya está esta arquitecta peruana, ¿no? Viviendo allí, ¿cómo se encuentra ella? ¿Está cómoda? ¿Ha tenido que cambiar algo porque no era exactamente lo que necesitaba? Pues, a ver, eso habría que preguntárselo a ella. Bueno, pero seguro que sabes un poco, seguro. Sí, no, ella está encantada, de verdad. Encantada, sí, ¿no? porque es una casa muy especial, muy original. Entonces, pues todo el que entra dice, ¿y esto está aquí? ¿No? Porque aparte también está en el medio de Carabanchel, que bueno, pues es un ambiente, o sea, las calles son como es un barrio obrero, que está transformándose mucho. Estamos haciendo varios proyectos allí, de todo tipo de transformación de vivienda. Y bueno, y este es uno de ellos, uno pequeñito, pero uno de ellos. Y la verdad es que en sitios ya antiguos que están transformándose, de repente entran nuevas realidades a mezclarse con lo que ya existía, reciclar estas estructuras y que aparezcan de repente cosas nuevas, llenas de color y llenas de, no sé, es una oportunidad para estos espacios. Y la verdad es que pues, se mezcla muy bien, ¿no? Lo antiguo con lo nuevo, el sitio muy, digamos, rudo donde está, con una cosa como más sofisticada, más diferente, más alegre. Pues, no sé, ella le gusta, ¿eh? No, bueno, de hecho, como os dio tanta libertad, es verdad que hay veces que cuando te cambias de casa, yo me he cambiado recientemente y es una casa que yo no he diseñado, ¿no? Entonces, te obliga a vivir a lo mejor de otra manera y hay cosas que me ha sorprendido porque es una manera de vivir distinta a la que yo tendría y me ha gustado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ahí es un poco la sorpresa, ¿no? De cómo va a vivir esa persona allí, ¿no? Sí, claro, uno hace un proyecto y luego cómo evoluciona y cómo lo usan y pues ya tiene su vida
propia. Sí, lo que pasa es que es una de las cosas que más, por lo menos que a mí me satisface, ¿no? Cuando veo cómo usan lo que yo he diseñado y los cambios a veces que han hecho también son interesantes. En este punto de vista, hombre, me imagino que están muy contentos con las oficinas, pero a lo mejor han cambiado algo o lo están usando distinto a como vosotros pensabais que lo iban a usar. No, en realidad el uso es el que habíamos previsto, pero es verdad que hay un segundo proyecto de ampliación, Sí. porque claro, en este tipo de oficinas la adaptación y el crecimiento es exponencialmente muy rápido. Entonces, nosotros tenemos esa versión de oficinas de 100 empleados que se ha preparado el diseño para que no se tenga que modificar, pero se puede ampliar en 30 empleados más. Entonces, eso al final es un poco también lo que el cliente yo creo que valora. Gusta, ¿no? Que valora. Y sobre todo hay una cosa muy graciosa y es que nos dimos cuenta cuando hicimos la sesión fotográfica que cada empleado tenía una mini Nerf en su puesto de trabajo escondida con balas y de vez en cuando se disparan entre ellos. Bueno. Esto es muy gracioso. Llegamos allí a la sesión y yo digo, ¿cómo es posible que tenga cada uno? Sí. Dice, es que las usamos cuando estamos y nos apetece hablar. Le disparamos. Así fue. Sí. No, la verdad es que es increíble. Como todos esos juegos los conocemos, yo cuando estabas enseñando las partes del Monopoly, con la de veces que he jugado, digo, madre mía, es como estar metida en el Monopoly de un lado a otro, ¿no? Bueno, y vosotros, ya es la última pregunta, ¿no? Pero me gustaría un poco saber si todos los proyectos tienen una línea conductora, si todos se nota que es de vuestro estudio, ¿tenéis una manera definida de hacer o creéis que realmente os adaptáis bastante y cambiáis de un proyecto a otro? Yo creo que desde fuera siempre se ve un hilo conductor en los proyectos de los estudios, ¿no? Pero bueno, a lo mejor vosotros pensáis que no, que cada proyecto es distinto. No, eso es una pregunta que me he hecho a mí mismo porque el estudio va a cumplir ahora 15 años, entonces pues miras un poco para atrás y dices, ¿qué he hecho yo estos 15 años? Entonces, sí es cierto que cada proyecto es diferente a los demás, tenemos bastante riqueza en soluciones porque intentamos empezar siempre de cero. Digo intentamos porque también es cierto que hay unos intereses que tenemos cada uno que los ponemos en práctica o gestos que nos sentimos más cómodos, recursos que utilizamos a menudo. El color, nosotros usamos mucho el color, la forma, trabajamos la forma, el reciclaje, el intervenir en cosas existentes y descubrir nuevas situaciones, la sorpresa, la ironía, o sea, son una serie de recursos que todos los proyectos terminan por tener un poquito de todo eso. No es intencionado, sino que yo creo que son las cosas que a uno le gustan que termina por irlas repitiendo, interesándose, ¿no? Y bueno, y algo de eso tienen todos los proyectos. ¿Y vosotros, Sara? Yo, en nuestro caso, creo que cada proyecto tiene un ADN completamente diferente, pero porque al final estudiamos mucho la imagen corporativa. Ya os he dicho que al final somos un poco, es nuestro know-how en la implantación de la imagen corporativa. Entonces, de hecho, en el estudio hay una chica que nos lleva la comunicación que muchas veces cuando ve el feed de Instagram dice, madre mía, esto, o sea, pasamos del verde al rojo, a la madera. O sea, creo que no tenemos un nexo común y desde mi punto de vista me gusta que sea así, porque cada proyecto es único y no lo puedes comparar con ningún otro de los que hemos hecho. Vale. Pues no sé si está previsto que podáis hacer alguna pregunta o os interesa algo. La verdad es que a mí me ha encantado todo lo que han dicho y ver los proyectos. Vamos, me voy muy feliz. Bueno, pues no sé si no hay ninguna pregunta. La verdad es que creo que esta es la primera edición que hacéis de los premios, que se hace aquí, de los premios Intergif, y han estado muy bien organizados, os lo digo como jurado. La calidad ha sido estupenda y los 3 premios son 3 proyectazos. Y nada más, pues que disfrutéis. Muchas gracias. Gracias.